estudiantes de primero medio. Esta clase será una clase especial porque vamos a hablar de alguien muy importante. ¿Recuerdan ustedes que vimos cómo cambia el tamaño de una población a partir de la densidad de esta misma población? ¿Y eso por qué? Por algo que se llama competencia. Ese término, si ustedes recuerdan, hace tiempo atrás, fue bien usado por Charles Darwin para describir la teoría de la selección natural. Bueno, y el otro día en una conversación súper casual nos acordamos de Darwin. Y esto fue más o menos lo que pasó. Oye, ¿te diste cuenta que murió uno de esos actores de las películas de Marvel? Sí, qué pena. No era tan joven. Bueno, en realidad yo no sé quién es. No he visto ninguna película. ¿Pero cómo? El de la Pantera Negra, Wakanda Forever, ¿no? Iron Man, Capitán América, Hulk. Hulk lo conozco un poco, pero no. Los demás no. Oh, ya, cortemos esta llamada mejor. No, ya, po. ¿Pero cómo no las viste? No las vi. Pero los voy a ver. Manda el link o dime si están en Netflix. Sí, hay alguna en Netflix. ¿Y las debo ver en algún orden o no? ¿Las puedo ver como sea? Obvio que sí, pues. Mira, te cuento. Oh, no. Espera. Me acordé de algo. Debemos hacer la clase 2 para el radioteatro. Así que tenemos que comenzar a grabar. Ya, tienes razón, es verdad. Comencemos. Vale, comencemos. Bien, como lo acordamos, vamos a utilizar la historia de Charles Darwin, ¿cierto? Para nuestro radioteatro con los estudiantes. Correcto. Él me parece un personaje súper interesante, sobre todo por sus estudios en la ciencia y por su historia de vida, obvio. Así es. Hablando de películas, ¿viste la película que te recomendé? Sí, la vi y me gustaría comentar algunos elementos importantes que se desarrollan en ella. Bueno, ¿recuerdas que te dije que habían 3 momentos importantes en la historia de Darwin? Sí, la búsqueda de su vocación, su gran viaje y la escritura de su libro. Exacto, comencemos con el primero. Mira, nació el 12 de febrero de 1809 en Reino Unido. Es hijo de un médico famoso y su madre provenía de una familia de artistas importantes. Y como hijo de doctor, recibió toda la influencia para seguir esta misma carrera. Entonces, con apenas 16 años, Darwin ingresó a la carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo y ahí tuvo unas experiencias médicas medias extrañas, ¿cierto? Sí, experiencias extrañas porque fue 2 veces a la sala de operaciones y huyó de ambas. La verdad es que no soportaba las intervenciones quirúrgicas, además no simpatizaba con sus profesores debido a la forma de enseñar que tenían. Por eso en realidad desistió de todos sus estudios de medicina y conversó con sus padres, imagínate, para reformular su futuro. Oye, sí. En todo caso, el padre le dio la opción de ingresar a la Universidad de Cambridge para formarse como clérigo, ¿cierto? Y así él podía tener más tiempo y estudiar ciencias naturales. Sí, pero mientras estudiaba en Cambridge, fue amigo de John Henslow, quien era clérigo también, pero botánico. Y él fue el primer mentor de Darwin. En resumen, Henslow fue quien lo impulsó por primera vez a ser un naturalista. Desde ahí la vida de Darwin fue muy apasionante para él. Y claro, fue el mismo John Henslow quien le presentó al capitán Fitzroy, quien daría una vuelta por Sudamérica. Fitzroy necesitaba un naturalista a bordo de su barco para que recolectara todo tipo de especies desconocidas en Europa. Entonces Darwin se entusiasmó con la idea de viajar y lo hizo por el mundo en 1831. Salió del puerto de Plymouth rumbo a Sudamérica. Ya en el barco solicitó a uno de los tripulantes ser su asistente, el joven Sims Covington, quien le ayudaba a recolectar y disecar a los animales capturados. Llegó al Amazonas, se maravilló de la biodiversidad del lugar, de los animales y de las formas de cada planta. Luego pasó por Argentina y junto a su ayudante colectaron fósiles de animales prehistóricos, tales como un milodón, un megatherium.
subieron los fósiles a la cubierta y los enviaron al profesor Henslow en Europa. En 1834 llegaron a Chile a través del Estrecho de Magallanes. Pasó por Chiloé y se encontró con variadas especies. Encontró una especie de zorrito que pensó que pertenecía a la especie de zorrochilla. Sin embargo, era una nueva especie y se llamó zorrito de Darwin. La diferencia que tiene con el zorrochilla es que el zorrito de Darwin tiene las orejas, patas y cola rojiza. Y cuando pasó por Valdivia se encontró con diversas especies de ranitas, entre ellas dos muy hermosas que en ese momento no tenían nombre, pero tras una clasificación las nombró como Rhinoderma darwini y la otra Rhinoderma rufum. Al seguir por los Andes, junto con su ayudante, observó los estratos de las capas terrestres y le explicó a Sims que la Tierra no era uniforme, sino más bien se mantenían en movimiento gracias a las fuerzas terrestres. Eso permite que diversos fósiles queden atrapados en la roca. Luego llegan a Galápagos y Darwin le comenta a Sims que las tortugas se llaman igual que la isla y que toda la isla tiene sus propias tortugas y pájaros. Además, los pájaros que observó, que eran pinzones, tenían distintos picos, tan distintos como la alimentación que cada uno de ellos tenía. ¿Por qué pasaba eso, Carla? ¿Cómo lo explicaba él? Sí, él creía que en el pasado todos los pinzones eran iguales, pero con el tiempo fueron adaptando, modificando sus características para poder consumir algunos alimentos específicos. Así, ahora existen algunos pinzones que tienen un pico ancho especial para vegetales, como el pinzón arvícola vegetariano, mientras que otros tienen un pico más alargado, como el pinzón carpintero, que introduce su pico en la corteza de los árboles para sacar los insectos. Oye, y estas fueron algunas de las cosas que observó y reflexionó Darwin, porque existen muchas historias que se desprenden de este gran viaje. Exacto, y todas esas evidencias las utilizó para escribir su libro. Y este es el tercer evento importante en la vida de Darwin. Exacto, la escritura de su libro El origen de las especies. Tal parece que el poder concretar este libro fue una tempestad, como si estuvieran sobre el barco. ¿A qué te refieres con eso? Sí, porque leí que le resultó muy difícil poder concretar la publicación de su libro. Tuvo problemas con amistades, incluso con su familia, ¿cierto? Sí, la verdad es que todo comenzó cuando Darwin, convencido de que existía una evolución en las especies, se propone utilizar la experiencia de su viaje para poder probar la teoría. Es decir, su viaje lo ayudó a formular el mecanismo por el cual las especies cambian y a reunir toda la evidencia necesaria. Claro, el abuelo de Darwin postuló esta idea mucho antes, pero no pudo convencer a nadie por falta de pruebas. Es por esto que Darwin comenzó a ordenar sus ideas, las cuales a propósito se enfrentaban a las ideas bíblicas que regían el conocimiento en relación al origen de la vida. Sí, eso fue algo sumamente impactante para la época, para la comunidad intelectual y también para su entorno familiar, porque su esposa era una fiel creyente, que en realidad le conflictuaba lo planteado por Darwin. Pese a las dificultades, Darwin tenía el apoyo de sus amigos, quienes eran parte de la comunidad científica de la época, el señor Joseph Hooker y el señor Thomas Huxley. Este último es un ferviente defensor de la evolución. Correcto. Ellos motivaron a Darwin a escribir este libro, porque hasta el momento no se habían publicado trabajos con evidencias concretas sobre la forma en la que las especies evolucionaban. A ver, espera. Recuerda que Darwin fue muy inteligente y sobre todo muy observador, pero no fue el único en tener esta gran idea de la selección natural. Sí, de veras. También está Alfred Wallace, un biólogo 14 años más joven que Darwin, que también recorrió diversos territorios y llegó a la misma conclusión que Darwin. ¿Recuerdas que la historia dice que Wallace le envió una carta a Darwin, planteándole la idea de selección natural y pidiéndole referencias de aquello? Sí, Darwin leyó esa carta y tuvo dos emociones contradictorias. La primera reacción fue de emoción al ver que su teoría tenía la suficiente lógica como para que otra persona razonara lo mismo, mientras que por otra parte se sentía adelantado por Wallace al leer las ideas tan claras que le escribió en su carta. Sí, ahí tuvo un choque de emociones.
En la relación con su esposa, la muerte de su hija y en la relación con su amigo, el reverendo John Innes. Con él tuvo varias conversaciones en las que explicaban sus distintos puntos de vista. Finalmente, Darwin publica su libro en 1859, el cual se agotó inmediatamente y que abrió distintos debates entre la comunidad científica y religiosa sobre el origen de las especies y nuestra relación con los organismos que habitan el planeta. Es una historia bastante interesante, Carla. Claro que sí, y qué bueno que nuestros estudiantes puedan desarrollar y transformar alguna situación de las que hablamos en este relato de la vida de Darwin en un radioteatro. Por eso ahora deberás seleccionar la parte de la historia que tú quieras contar e identifica los personajes que van a ser parte de esta historia y cuáles van a ser sus características. Para ello debes utilizar la siguiente tabla. En el primer recuadro pueden encontrar una pregunta que dice ¿qué línea histórica escogerás? Y luego pueden ver 3 opciones de líneas históricas para que ustedes escojan. Por ejemplo, la número 1, que es búsqueda de su vocación, ¿cierto? Siempre hablando de Charles Darwin. Luego nos encontramos con el viaje de Darwin. Y también tenemos como opción la escritura y publicación de su libro. Entonces ustedes lo que deben hacer en primera instancia es escoger cualquiera de estas 3 líneas históricas. La que sea, la que ustedes prefieran. Entonces, en base a ella, trabajar el radioteatro que podemos empezar a desarrollarlo a continuación con los siguientes recuadros. Por ejemplo, el segundo en el que dice ¿cuáles son los personajes que participarán? Ahí ustedes ya habiendo escogido una línea histórica pueden ya comenzar a crear los personajes. Luego pueden caracterizar estos personajes y eso lo pueden hacer en el tercer recuadro. Y en el cuarto, ustedes ya habiendo escogido la línea histórica, los personajes y lo que caracterice a dichos personajes, pueden desarrollar cuál será el conflicto central de la historia. Todo esto para armar un esqueleto de lo que será nuestro texto de radioteatro. Eso es todo por hoy. Un abrazo a la distancia y que estén muy bien. Chao chicos, cualquier duda nos consultan. Nos vemos. Chao, chao.